Sí, dime. Ah, no, correcto, profe, correcto. Ah, ya, todo bien. Si tienen preguntas o algo, me avisan nomás. Ok, vamos a ocultar esto. Bien, no importa, me interrumpen nomás si tienen alguna pregunta o quieren que vuelva a repetir algo, ¿ya? Entonces, bien, el día de hoy vamos a avanzar sensorio de la visión, un tema que más que todo, más que memorizar, lo que deben memorizar en sí son las medidas, pero más que memorizar deben comprender el tema, ¿ok? Entonces, primero vamos a hablar de las generalidades. En sí, el globo ocular, como podemos ver aquí, los globos oculares actúan como receptores. ¿Por qué? Porque los estímulos, que en este caso van a ser estímulos luminosos, que podemos ver acá, van a ser recibidos o captados, mejor dicho, por lo que son los globos oculares. Perdón un ratito, creo que alguien más quiere ingresar. Ahora sí. Entonces, el órgano receptor de la visión va a ser el globo ocular. Y luego, ¿qué va a pasar con esta información? Esta información va a viajar a través de lo que son las vías ópticas, que vamos a ver más adelante cuáles son las paradas de estas vías ópticas que debemos saber. Y después van a viajar mediante estos caminos, podría ser, ¿no? Por eso se les llama vías ópticas, hacia lo que es la corteza del lóbulo occipital, también denominada la corteza occipital, en la cual esta información va a ser procesada y se va a formar lo que es una imagen como tal. Bien, ahora vamos a pasar a la configuración de lo que es el globo ocular. El globo ocular va a tener tres capas. De la más externa, vamos a ir de la más externa a la más interna, ¿ya? Entonces, la primera, la más externa, la capa fibrosa también le dicen, es la esclera, que es esta capa blanca, ¿no? Que podemos ver. La capa media va a ser la coroides, también le llaman la capa vascular. ¿Por qué vascular? Porque acá se van a encontrar lo que son arterias y venas que van a irrigar el globo ocular. Entonces, por eso se le denomina capa vascular o también otro nombre es la coroides. Y por último, la capa más interna, que va a ser de color naranja, podemos ver acá que es la retina o también denominada la capa nerviosa. Ahora vamos a un poco de las medidas, ¿no?, que deben memorizar. Lo que es el diámetro anteroposterior en su libro les pone como 2,3 milímetros, pero no es alguien, pues al transcribir o yo qué sé, puso una coma en un lugar equivocado. Entonces, el diámetro anteroposterior en realidad varía desde 22 hasta 24 milímetros. Entonces, la media es 23. Deben saber, diámetro anteroposterior 23 milímetros. Volumen 6,3. Profe, ¿Sí? si nos aparece en el examen 2,3 milímetros, como está aquí en el libro. Podrían, si les aparece así, podrían, ¿cómo se llama? Reclamar esa pregunta porque está Ah, mal y sí, sí, sí. no es un dato que esté bien. Entonces podrían Está reclamar bien. esa pregunta y tendrían un punto más en esa pregunta. Si es que en las opciones en su examen les pondrían 2,3. Eso podrían hacer. Pero yo, la verdad, no creo que pase. Igual si pasara, a favor para ustedes, ¿no? Un punto extra. Bien, el volumen va a ser de 6,5 centímetros cúbicos y el peso de 7 gramos. Esos datos para memorizar. Mejor si se hacen tablas y con sus tablitas estudian. Bien, ahora este es un mapa con todo lo que vamos a llevar. En lo que es esclerótica, que es la más externa, ¿no?, de las capas, vamos a ver pues todos sus componentes y sus propiedades, ¿no? Que es blanca, 4/5 posteriores. Ahora, a una persona me acuerdo que antes me preguntaba a qué se refiere estos 4/5 posteriores. Que la esclerótica, si imaginariamente lo partiéramos el globo ocular, así como estamos viendo en esta imagen, con estas líneas imaginarias, la esclerótica como capa envolvería 4 partes de las 5
partidas en el globo ocular. Entonces casi todo el globo ocular está recubierto por la esclerótica. Bien, ahora luego en la coroides vamos a ver lo que es cuerpo ciliar, iris, pupila, miosis, midriasis. En retina vamos a ver los fotorreceptores con los bastones, que es la mácula, que es la papila y también el nervio óptico, ¿no? Y por último vamos a ver el contenido del globo ocular, que más que todo es humor acuoso. Vamos a hablar un poco también de humor vítreo, cristalino, sonula de zinc y otros más, ¿ya? Entonces es en general eso. Ahora sí, vámonos a cada uno. Primero vamos a hablar de la esclerótica, ya hemos dicho, es la membrana más externa, es de color blanquecina, como podemos observar en esta imagen. Por delante se va a continuar con esta otra membrana, que es una membrana más, es transparente, no es blanca como la esclerótica, y va a tener esta continuación, ¿no? Como podemos ver acá. Entonces, el lugar de transición entre lo que es la esclerótica y la córnea va a ser denominado el limbo esclerocorneal, porque está entre esclerótica y córnea. Limbo esclerocorneal. Bien, ahora también este lugar nos va a servir para medir a qué nivel, porque en esta esclerótica es donde se van a insertar los músculos oculares que van a mover lo que es el globo ocular, ¿no? Entonces estos músculos van a estar a cierta distancia del limbo esclerocorneal. Van a estar de 5 a 8 milímetros de distancia del limbo esclerocorneal. Ahí es donde se van a insertar los músculos oculares. Bien, ahora pasemos a la coroides. La coroides es la capa media, ¿no? O también denominada capa vascular, ya hemos mencionado antes. La podemos observar acá. Por delante se va a continuar con unas estructuras importantes que vamos a ver. Lo que es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es el que va a segregar el humor acuoso. Entonces, vamos a ver acá en esta otra imagen que está más detallada, que acá podemos ver que van a existir dos humores. El humor acuoso, que se va a encontrar en la cámara anterior, esta es denominada también la cámara anterior, humor acuoso. Acá podemos ver, ¿no? Cámara anterior, humor acuoso. Y acá tenemos cámara posterior, donde se va a encontrar el humor vítreo. Entonces, ahora estamos hablando del humor acuoso. ¿Por qué? Porque el humor acuoso va a ser segregado por los procesos del cuerpo ciliar. Entonces, los procesos del cuerpo ciliar van a originar lo que es el humor acuoso. Bien. ¿Qué más? También va a existir el músculo ciliar que va a estar por acá más o menos. No sé si acá se puede ver un poco de las fibras del músculo ciliar, que va a ser importante, ¿no? Cuando hablemos de cristalino, lo vamos igual a mencionar al músculo ciliar. Y también vamos a ver que por delante va a existir un diafragma, un tipo de como membrana, podríamos decir, que va a regular cuánta luz va a entrar a lo que es el globo ocular. Entonces esta membrana que actúa como diafragma, denominado el diafragma del ojo, va a ser el iris. Acá lo podemos ver. Y el orificio de esta membrana va a ser la pupila. La pupila va a tener un diámetro de 3 a 4 milímetros. Y esta membrana o este diafragma va a tener la capacidad de contraerse, como podemos ver acá, y dilatarse. ¿Frente a qué? Frente a los estímulos, ¿no? Cuando haya una luz muy intensa, esta se va a contraer. Mientras que cuando haya una luz más tenue, cuando haya incluso una escasez de luz, mientras menos luz exista, la pupila, que es el orificio, se va a agrandar, se va a dilatar, ¿no? Cuando exista más luz, la pupila se va a contraer. Ahora, esto va a estar mediado por el sistema nervioso autónomo. Lo que es la contracción, o también denominada la miosis, que es la contracción de la pupila, va a estar mediada por el parasimpático. ¿Por medio de qué par craneal? El par craneal número 3 o el oculomotor, ¿no? También denominado
denominado oculomotor común. Mientras que la dilatación de la pupila, o también denominada midriasis, va a ser inervada por el simpático. ¿Okay? Entonces, eso es importante que lo sepan. Bien, ahora sí podemos pasar al siguiente. Bien, la retina. La retina, o también denominada la capa nerviosa. ¿Por qué? Acá podemos ver la retina. La retina, si usáramos un... ¿cómo le llaman esto? Un oftalmoscopio, podríamos ver el fondo de ojo de este color. Exactamente esta imagen, naranja. Y en realidad lo que estamos viendo es la retina. Entonces, si les ponen una de las siguientes es una capa naranja, están hablando de la retina. Ahora, podemos observar dentro de la retina lo que es una zona más clara. Podemos observar, es como un orificio amarillo, ¿no? Que tiene más luz, es más clara, una mancha más clara y una mancha más oscura. Entonces, la mancha más clara va a representar lo que es la papila, mientras que la mancha más oscura va a representar a lo que es la mácula. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué va a haber en estas? En la papila es donde se va a originar el nervio óptico. En la papila de la retina, ahí es donde se va a originar el nervio óptico. Ahora, en este caso, han agarrado, ¿no?, lo que es la retina y es como si le hiciéramos un zoom para ver de qué está compuesta. Entonces, vamos a poder ver que acá están lo que son los fotorreceptores. ¿Por qué se llama fotorreceptores? Porque son células encargadas de distintos tipos de visiones. Por ejemplo, acá tenemos entre los fotorreceptores, hay dos tipos de fotorreceptores. Lo que son los conos, que podemos verlos acá de colores, rojo, verde, o este que es medio celeste, ¿no? Que le dicen conos por su forma, porque tienen una forma cónica. Y también tenemos los bastones, que acá se pueden ver, no sé si es un azul oscuro o un negro, podemos verlos, ¿no? Bastones por igual su forma. Entonces los conos nos van a ayudar o van a ser los receptores de los colores. Y como van a ser receptores de los colores, van a funcionar en lo que es la visión diurna. Mientras que los bastones van a funcionar en la visión nocturna. Ahora, ¿cómo se pueden acordar? Conos por colores, ¿no? Como que ambas conos, colores. Mientras que los bastones siempre recuerden, ¿no? Los ciegos siempre utilizan bastones, entonces de ahí acuérdense que los bastones siempre nos ayudan en la visión nocturna. Bien, aparte de los receptores vamos a tener a lo que son estas de acá, que son las neuronas bipolares, que van a estar conectadas a las neuronas ganglionares y estas a su vez se van a reunir y van a formar lo que vemos por acá, ¿no? Que sale por la papila, que es el nervio óptico. Y no solo va a pasar el nervio óptico por la papila, sino también van a pasar lo que son las arterias y venas retinianas, que van a irrigar a todo lo que es la retina. Entonces, eso es importante. Bien, ahora en cuanto a la mácula va a ser el punto de agudeza visual, donde podríamos decir que la imagen se va a enfocar. Esto lo vamos a entender mejor con la siguiente imagen. Pero primero avanzaremos contenido, ¿ya? Vamos a volver a hablar de mácula más adelante. Una pregunta. ¿Sí? En lo que se refiere a la mácula lútea, según el libro dice que por la participación de los conos va a ser capaz de percibir los colores, la agudeza visual y bla, bla, bla. Mi pregunta bueno, ¿los conos se van a encontrar exclusivamente dentro de la mácula lútea o va a estar en otras áreas más del globo ocular de la retina?
Ahí. Más que todo, sí, se van a encontrar en la mácula, pero también vamos a tener otros conos que se van a encontrar a lo largo de la retina. Pero la concentración, o sea, más cantidad de estos, vamos a poder encontrar en la mácula. Bien. Vamos a continuar, ¿ya? Pero no te preocupes, porque vamos a volver a hablar de mácula cuando hablemos un poco de la anatomía clínica. Bien, ahora hablemos del contenido del globo ocular. El globo ocular va a tener lo que hemos visto, ¿no? Los humores. El humor acuoso, para que no se olviden, es producido por los procesos ciliares del cuerpo ciliar. Se va a encontrar en la cámara anterior, mientras que el humor vítreo se va a encontrar en la cámara posterior. Ahora, ¿qué nos va a dividir esta cámara? Más que todo nos va a dividir lo que es este diafragma, que ya hemos visto, ¿no? Que es el iris. Nos va a dividir en una cámara anterior y una cámara posterior. Bien, ahora el humor acuoso va a ser drenado gracias al canal de Schlemm. Ahora, ¿qué es el canal de Schlemm? Acá lo podemos ver, porque nos dice que está en el ángulo iridocorneal, ¿no? En su libro dice el canal de Schlemm que se encuentra en el ángulo iridocorneal. Este es el ángulo iridocorneal. ¿Por qué? Porque está entre lo que es el iris, lo que es la córnea, perdón, me estoy confundiendo, lo que es la córnea y lo que es el iris, ¿no? Que hemos visto. Hemos visto, ¿no? Que la córnea es continuación de la esclerótica y acá tenemos el limbo esclerocorneal y acá tenemos la córnea, ¿no? Y el iris, que es el diafragma. Entonces, en el ángulo írido corneal, que podemos ver acá, es donde se va a encontrar el canal de Schlemm. Ahora, este canal de Schlemm se va a encargar de drenar el exceso de humor acuoso que se encuentra en la cámara anterior para poder regular la presión intraocular. En el caso de que este canal se encuentre tapado o sea irregular o que tenga algún tipo de defecto, va a afectar la presión intraocular, produciendo muchas veces lo que es un glaucoma. Pero ese es un dato extra, ¿no? Ese no lo menciona en su libro. Entonces, este canal se va a encargar de drenar ese humor acuoso, el exceso de humor acuoso, para regular la presión intraocular. Y también se va a encargar de lo que es el metabolismo, ¿no? Podemos ver del metabolismo del cristalino y córnea. ¿Por qué? Porque el cristalino no va a tener irrigación y tampoco la córnea. Entonces, mediante este canal es donde se van a metabolizar todas las sustancias y nutrientes que necesiten ambos, ¿no? Tanto la córnea como el cristalino. Bien, ¿qué más? Ahora sí hablemos del cristalino. Acá lo podemos ver también el cristalino, que simplemente va a ser un lente, ¿no? Un lente bicóncavo que va a poder tener la capacidad de aumentar hasta 20 dioptrías, ¿no? Eso también es un dato que deben memorizar. Y bien, la zónula de zinc, como podemos ver en esta imagen, simplemente es como un tendón, pareciera, ¿no? Actúa como un tendón. ¿Por qué? Porque se va a encargar de fijar en su lugar a lo que es el cristalino. Entonces, simplemente es eso, ¿no? La zónula de zinc se va a encargar de fijar el cristalino en su lugar. Bien, ahora el cristalino, ¿cómo va a actuar en la visión de cerca y de lejos? Porque es un lente, ¿no? Nos ayuda a enfocar, a tener una visión de cerca y una visión de lejos. Entonces, en la visión de lejos, el cristalino se va a encontrar en reposo. No le va a pasar nada, no se va a mover. Va a estar tranquilo y en reposo. Pero, ¿qué va a pasar en la visión de cerca? El músculo ciliar, que ya hemos visto, va a ayudar a que el cristalino como que se pliegue
gracias a la contracción de este músculo, el cristalino va a poder convertirse o va a poder volverse más convexo y va a ayudar a enfocar bien el objeto que va a ver, ¿no? Entonces, el cristalino tiene esa propiedad de elasticidad y convexidad. Bien. Ahora sí vámonos un poco más a lo que es la anatomía clínica, ¿no? De esta parte. Entonces, tenemos que hablar primero de lo que es la presbicia. La presbicia tiene que ver, está en relación tanto con el cristalino como con la mácula. Entonces, ¿qué pasa? En una visión normal, el cristalino tiene esa capacidad de elasticidad y convexidad. Entonces, el cristalino, gracias al músculo ciliar, se vuelve más convexo y es capaz de enfocar bien el objeto en una visión de cerca, ¿no? En una visión de cerca, capaz de enfocar en el lugar correcto. ¿Y dónde debe enfocar esa imagen? En lo que es la mácula. Entonces la mácula también es denominada el punto focal, porque es donde se va a enfocar esa imagen. Bien, ahora, ¿qué pasa en las personas mayores de 40 años? Porque al avanzar, ¿no? Al avanzar el tiempo, con el tiempo, este cristalino va a perder esa capacidad de elasticidad. Incluso las fibras de músculo ciliar ya no van a actuar como deberían, ya no van a hacer su función, podríamos decir, se van a ir desgastando y entonces el cristalino ya no se va a poder volver más convexo, no va a tener esa capacidad de elasticidad y el punto focal va a estar en cualquier otro lugar menos en lo que es la mácula. Entonces también por eso le llama a la mácula el centro de agudeza visual, ¿no? Entonces, como este ojo, este cristalino, no va a poder enfocar en el punto focal, en el lugar correcto, que es la mácula, entonces va a tener una visión borrosa, no va a poder ver bien. Entonces, más que todo, para eso es que estudiamos, ¿no? Lo que es la mácula y el cristalino. Por este otro lado tenemos la opacificación, le llaman, ¿no? En el libro de lo que es el cristalino, pero simplemente es que el cristalino, este lente que es transparente, se va volviendo más opaco y crea como lo que es una mancha, ¿no? Que no permite ver a la persona. Entonces esto es lo que comúnmente conocemos como las cataratas. Bien. Ahora hablemos un poquito del humor vítreo. No nos da muchos detalles, simplemente que el humor vítreo se encuentra, ¿no? En la cámara posterior, como ya hemos mencionado. Va a formar lo que son dos de las tercias partes de lo que es el globo ocular, porque si dividiéramos, ¿no? El globo ocular con líneas imaginarias en tres partes, podríamos ver que dos de estas tres partes están ocupadas por el humor vítreo, que simplemente es esta sustancia gelatinosa compuesta por agua y los hielocitos, que los hielocitos solo son las células especializadas del humor vítreo. Entonces, simplemente es eso, es una gelatina que también va a estar recubierta por la membrana hialoidea, ¿no? Una propia membrana. Simplemente es eso en cuanto a humor vítreo. Y ahora vamos a pasar a lo que son las vías ópticas. Que como ya hemos mencionado, las vías ópticas simplemente van a representar el recorrido de la información transmitida por las neuronas, ¿no? Y vamos a mencionar porque este recorrido va a tener como que paradas. Entonces cada parada representa, ¿no? Estas estructuras que podemos ver acá. Entonces primero la información va a viajar a través de lo que es el nervio óptico. Luego va a pasar al quiasma óptico. Ahora, ¿por qué se llama quiasma óptico? Porque es un entrecruzamiento. Un entrecruzamiento de las fibras del nervio óptico. Porque como podemos ver acá, fibras de lo que es, ya sea del globo ocular derecho como el izquierdo, ciertas fibras del nervio óptico se van a entrecruzar. Entonces, en donde exista este entrecruzamiento, esta X va a ser denominado el quiasma óptico.
Entonces, ya hemos visto, ¿no? Primero, nervio óptico. Segundo, quiasma óptico. Tercero, va a ser llamado los tractos ópticos. Acá podemos verlo, ¿no? Los tractos ópticos son como que tercera parada. Luego va a pasar a lo que es el cuerpo geniculado lateral. De ahí va a pasar a lo que son las radiaciones ópticas, o también denomina en el libro las cintillas ópticas, hasta la última parada, que va a ser la corteza occipital, o la corteza del lóbulo occipital, lo podemos observar en esta imagen, que se encuentra entre las fisuras calcáreas, que han debido ver, ¿no?, en el tema anterior, que es sistema nervioso. Entonces eso es lo más importante, simplemente memorizar las paradas, ¿no? Como ya hemos mencionado, número 1, nervio óptico. 2, quiasma óptico. De ahí pasan por los tractos ópticos, cuerpo geniculado lateral, que esto es parte de lo que es, si no me equivoco, mesencéfalo, ¿no? De ahí pasa a radiaciones ópticas, o en el libro menciona las cintillas ópticas. Y por último, el lugar donde es procesada e integrada toda esa información, la corteza occipital, ¿no? O la corteza del lóbulo occipital. Simplemente es eso. Bien, ya casi estamos terminando. Vamos a hablar ahora de los músculos. De los músculos es facilito. Son 6 músculos, 4 rectos y 2 oblicuos. Entonces vamos a iniciar. Perdón, se me seca a veces la garganta. Pero bien, vamos a ver cada uno. Entonces aquí tenemos los rectos. Va a ser un recto superior, recto lateral o recto externo, recto medial y recto inferior. Entonces los nombres de estos músculos rectos ya más o menos les dicen qué función van a tener. Recto superior va a mover el globo ocular hacia arriba. El recto medial lo va a mover hacia adentro. Recto lateral hacia afuera. Recto inferior hacia abajo. Entonces los rectos es fácil, ¿no? Los nombres más o menos ya te dicen qué es lo que hacen. Ahora de los oblicuos. Yo creo que va a entrar este, ¿no? Que es el oblicuo mayor, o también denominado el oblicuo superior, que también lo menciona, que es el músculo de la lectura. Entonces, ¿de qué se va a encargar este? Que es este de acá, ¿no? Oblicuo superior, o también denominado el oblicuo mayor. Este lo que va a hacer es mover el globo ocular hacia abajo y hacia adentro. Bien, ahora también tenemos este de acá abajo, músculo oblicuo inferior, o también denominado el oblicuo menor. Este se va a encargar de mover el ojo hacia arriba y hacia adentro. Entonces es como el contrario, ¿no? El superior lo hace lo contrario, es como que lo mueve hacia abajo, ¿no? Hacia abajo y hacia adentro. Mientras que el oblicuo inferior hace el contrario, hacia arriba y hacia adentro. Y no se olviden que el músculo de la lectura es el oblicuo superior, también denominado oblicuo mayor. Seguro les van a poner, ¿no? Uno de los siguientes es también denominado músculo de la lectura, y todos estos. 5 opciones, ¿no? De estas 6. Y entonces la correcta va a ser oblicuo mayor, o también oblicuo superior. Bien. Ahora vamos a vías lagrimales. Casi es lo último. Primero, ¿dónde vamos a encontrar la glándula lagrimal? Porque la glándula lagrimal, aquí me gusta bastante este gráfico, que lo representa como una nubecita, ¿no? Porque es donde se van a producir las lágrimas. Entonces, esta glándula se va a encontrar en el ángulo externo superior de la órbita. Esta es la órbita, este marco óseo que en las mujeres, más que todo, esta órbita va a ser redonda, mientras que en los hombres va a ser un poco más cuadrada. Ese es un dato interesante, ¿no? Entonces, en el ángulo externo superior, es donde menciona su libro, es donde se encuentra la glándula lacrimal. Ángulo externo superior de la órbita. Y bien, esta glándula, como ya les he dicho, es como una nubecita, va a producir lo que son las lágrimas, que van a viajar hacia lo que es el
orificio lagrimal, o aquí también le menciona como punto lagrimal, ¿no? Podemos observar en el extremo interno del borde libre de los párpados. En ese extremo interno vamos a poder observar lo que son los puntos, o también denominados los orificios lagrimales, que van a continuarse con lo que es el conducto lagrimal, que deben saber, ¿no? Que tiene dos porciones, una vertical y una horizontal. Una vertical de 2 milímetros de longitud y una horizontal de 6 a 8 milímetros de longitud. Cuidado, esta sea pregunta de examen. La porción vertical del conducto lagrimal tiene una longitud de 2 milímetros. Entonces tengan cuidado acá. Y bien, van a unirse, podría ser, estos dos conductos en uno solo, ¿no? Que va a drenar en lo que es el saco lagrimal. Y del saco lagrimal va a pasar al canal naso-lagrimal. Y este canal, como punto final de todo el recorrido de las lágrimas, va a drenar en lo que son las fosas nasales. Es por eso que cuando lloramos, al final también parte de nuestras lágrimas, junto con todo el contenido, ¿no? Del moco que existe en las fosas nasales, va a salir, ¿no? Nos va a chorrear la nariz, en otras palabras. Y es porque gran parte de estas lágrimas va a ser conducida hasta las fosas nasales. Bien, estas lágrimas simplemente van a lubricar el globo ocular. Lubricar, y también en parte van a ser un medio de protección. Bien, ahora sí pasemos a lo que son los párpados. Por último, ya estamos terminando. Los párpados van a estar formados por 4 estructuras. Acá podemos ver, ¿no? Vamos a hablar de superficial a más profunda. Primero, lo que es la piel. Segundo, lo que es el músculo orbicular. Que, no sé, tal vez acá, entre medio, ¿no? Podamos ver lo que es el músculo orbicular. Simplemente va a ser este músculo que se encuentra en la órbita. Después vamos a tener acá, esto sí se puede observar en esta imagen, que es el tarso, que simplemente es tejido conectivo que va a cerrar, ¿no? Lo que son los párpados. También va a ayudar a que los párpados sean firmes, tengan una estructura firme, porque los párpados van a tener una estructura músculo-membranosa, ¿no? Entonces estas como membranas de tejido conectivo se denominan tarso. Tarso superior, tarso inferior. Y por último, la conjuntiva, que es esta de acá, ¿no? Ahora hay 2 clases de conjuntiva. En el libro nos menciona 2 clases de conjuntiva, y también había personas que tenían dudas sobre esto, ¿no? Lo que es una conjuntiva palpebral, que estamos viendo acá, que se encuentra en el interior de lo que es el párpado y está en contacto directo con, con el globo ocular. Entonces, esa va a ser la conjuntiva palpebral, que acá podemos ver de color verde, que está, que es la capa más íntima o la capa más interna de lo que es el párpado, y está en contacto directo con el globo ocular. Otra cosa es la conjuntiva vulvar. La conjuntiva vulvar va a estar adherida a lo que es la esclerótica y se va a integrar al saco conjuntival, ¿no? Que le denomina, que es esta parte de acá. Y simplemente es eso, ¿no? Va a estar adherida al globo ocular, adherida a la capa más externa, que es la esclerótica. Entonces esta va a ser la conjuntiva vulvar de azul, y esta, que está adherida al párpado, va a ser la conjuntiva palpebral, por eso también se llama palpebral. Y bien, ahora, ¿qué es canto interno, canto externo? Que son términos que utilizan, ¿no? En el libro. Canto interno simplemente es esto. Simplemente es el extremo interno de lo que son la parte libre de los párpados, ¿no? El borde libre de los párpados. Entonces, el extremo interno va a ser denominado también canto interno. Y el extremo externo va a ser denominado canto externo. Bien, en el canto interno vamos a poder ver
estas estructuras, que es la carúncula, que también va a estar tapizada por lo que es la conjuntiva palpebral, y el pliegue semilunar, ¿no? Acá igual se puede ver un poco del pliegue semilunar. Y también nos menciona que los orificios lacrimales, que más o menos se encuentran a este nivel, van a dividir el borde libre del párpado en una parte externa y una parte interna. La parte externa va a tener la longitud de 30 milímetros, mientras que la parte interna una de 6 milímetros. Y en la parte externa va a presentar la inserción a lo que son las pestañas. Ahora, ¿para qué nos sirven las pestañas? Nos van a servir como medio de protección, porque van a atrapar partículas como polvo y también el sudor. Entonces esas clases de sustancias, incluso las bacterias, no van a penetrar el ojo gracias a las pestañas, ¿no? Bien, ahora por dentro, en lo que es la conjuntiva palpebral, que podemos ver acá, ¿no? La capa más interna del párpado, va a presentar estas de acá, unas glándulas sebáceas, que están denominadas las glándulas de Meibonia. Estas glándulas producen un cerumen, un sebo, que lo que va a hacer es lubricar el ojo. ¿Por qué? Porque en sí los párpados, su función principal va a ser distribuir las lágrimas y también este contenido, ¿no? Este sebo, para lubricar de manera pareja lo que es el ojo, porque siempre necesita, ¿no?, estar constantemente lubricado. Entonces, estas glándulas de Meibonio, por distintos factores externos, como incluso a veces el maquillaje, que algunas personas se delinean casi tocando la conjuntiva palpebral. Entonces, a veces estas glándulas, gracias a todos esos químicos que contienen los cosméticos y demás, se ocluyen. Están, podríamos decir, taponeadas, ¿no? No pueden expulsar su sebo, porque son glándulas sebáceas. Entonces un doctor con una pinza especial tiene que apretarlas, ¿no?, y drenarlas. Bien, eso es todo. Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer. Disculpe, yo tengo Sí, una pregunta. sí, dime. Si en la producción de las glándulas sebáceas no se realiza ese proceso de sebo que hace que lubrique el ojo, Ajá. en ese caso podría haber, en conclusión de que podría tratarse de, en caso de que no fuera así, conjuntivitis, más que todo. No, la conjuntivitis es otra cosa. O sea, sí, Mm, pero lo que pasa es que la conjuntivitis más que todo es viral, por ya sea una bacteria o virus que hay en el ambiente. Por ejemplo, en tiempos en los que hay demasiado viento, el viento también lleva, ¿no?, lo que son bacterias y agentes infecciosos que muchas veces entran en estas glándulas y las inflaman, ¿no? Y más que todo inflaman la conjuntiva. No solo la glándula, sino por eso es que la conjuntivitis es una inflamación que al tiro nos podemos dar cuenta, ¿no?, que una persona tiene conjuntivitis. Porque literalmente le crece como una prominencia, una bolsa alrededor del borde libre, ¿no?, de los párpados. Entonces, en sí lo que se inflama es la conjuntiva como tal, esa capa, por un agente infeccioso. Ahora, este taponamiento de las glándulas de Meibonio que estamos observando en esta imagen, más que todo es por falta de higiene, porque muchas veces las personas se maquillan y luego no se lavan bien, o muchas veces incluso el rímel que penetra esta zona y que no sea adecuadamente limpiado,
es la causa más común para originar este taponamiento, ¿no? O esta oclusión de las glándulas de Meibomian. Entonces es bastante interesante eso. Muchas Ahora, gracias. creo que alguien más tiene... Sí, yo. Sí, Profe, dime. ¿me escucha? Sí, te escucho. En torno a lo que es la conjuntiva, no sé si podré explicarme en torno a lo que es la conjuntiva. Ok, ok, ahorita vamos a explicar. Aquí tenemos conjuntiva. Conjuntiva va a haber dos, ¿no? Menciona dos en su libro. Lo que es una conjuntiva palpebral, que está en relación al párpado, por eso se llama palpebral, que simplemente va a ser la capa más interna del párpado, ¿no? La conjuntiva palpebral. Es esta de acá, de color rosáceo, y va a estar en contacto directo con lo que es el globo ocular. Acá la podemos ver, ¿no? Señalizada con un color verde. Pero esta conjuntiva palpebral la van a diferenciar de esta otra porque la palpebral está en relación al párpado, mientras que la conjuntiva vulvar va a estar en relación al globo ocular. ¿Por qué? Porque la conjuntiva vulvar se va a encontrar adherida a la capa más externa del globo ocular, que es la esclerótica. En este caso nos está señalando la conjuntiva vulvar con este color, ¿no? Que es el azul. Entonces simplemente es eso. Eso es lo que deben Bien, saber. gracias, profe. Ahora alguien me estaba pidiendo, y he visto en los comentarios, que explique lo que es la retina. Entonces vamos a volver a explicar la retina. La retina va a ser esta capa, capa naranja, más que todo se ve naranja con un... ay, esta palabra se me hace difícil de recordar, no sé por qué. Oftalmoscopio, oftalmoscopio. Entonces, los oftalmólogos van a utilizar este oftalmoscopio para ver el fondo del ojo y lo que van a ver en sí va a ser la retina o esta capa naranja. Entonces, ¿qué van a poder observar? Van a poder observar lo que son estas estructuras, ¿no? Acá podemos ver nervio óptico, los vasos retinianos que están saliendo y se están originando en la papila y también esta mancha más oscura que es la mácula, ¿no? Entonces, simplemente eso es lo que vamos a encontrar en la retina, ¿no? Gracias al oftalmoscopio. Ahora, la retina en sí se llama también una capa nerviosa porque contiene las células nerviosas, que son, ¿no?, las neuronas bipolares que están conectadas con las células ganglionares que van a formar lo que es el nervio óptico, que podemos verlo acá, ¿no? Y también vamos a encontrar los fotorreceptores, que se van a encontrar en toda la retina. ¿Ok? Bien, entre estos fotorreceptores vamos a tener de dos tipos, lo que son conos, que les he dicho que se acuerden, ¿no? Conos, colores, porque los conos nos ayudan a ver colores, aquí vemos, ¿no? Por eso los pintan de colores. Uno para el rojo, otro para el verde, otro para el celeste. Entonces, los conos que nos ayudan a ver colores nos ayudan en la visión diurna y los bastones que podemos ver acá, ¿no?, más alargados, que nos ayudan en la visión nocturna, que les he dicho, ¿no?, que se acuerden, bastones. ¿Por qué? Porque los cieguitos usan bastones, entonces acuérdense de eso para saber que los bastones nos ayudan a la visión nocturna. Bien, entonces eso. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar las neuronas y los fotorreceptores. Entonces, por eso se llama la capa nerviosa. Bien. Entonces, hemos dicho, ¿no? La unión de células ganglionares junto con las neuronas nos van a formar lo que es el nervio óptico. Y ese nervio óptico va a salir como tal, se va a originar como tal en esta zona de la retina, que es denominada la papila. La papila es por donde va a salir el nervio óptico y se va a originar. Y no solo el nervio óptico va a salir por esta estructura, sino también las arterias y venas retinianas. Bien, ahora la mácula. La mácula es donde se van a concentrar más que todo conos, ¿no? Va a haber mayor número de conos
y va a ser el punto de agudeza visual. Ahora, para comprender mejor esto, acá hemos visto, ¿no? En una visión normal, el cristalino, que es un lente, nos va a ayudar a enfocar lo que vemos acá como la luz, ¿no? Los impulsos luminosos. Nos va a ayudar a enfocarlos, gracias al cristalino, en lo que es el punto focal. Punto focal. ¿Y dónde se va a encontrar ese lugar donde se van a enfocar todos los estímulos luminosos? Se va a encontrar en la mácula. Entonces, por eso le denomina la mácula el punto de agudeza visual. ¿Ok? Entonces, simplemente es eso. Bien, ahora, si alguien más tiene alguna otra pregunta, o yo voy a empezar a preguntar porque he preparado algunas preguntas para ustedes. Bien, voy a dejar de compartir un ratito para buscar un ratito las preguntas. Mejor si me contestan con su camarita, ya. Si pueden, en lo posible. A ver. La primera va a ser Marlene, que es la única que ha activado su cámara. A ver, una pregunta para Marlene. ¿Quién segrega, o bueno, en qué capa, en qué lugar se segrega el humor acoso? En la capa anterior, sí, en la capa anterior de lo que es, bueno, ahí se origina lo que es el humor acoso. Capa anterior. A ver, voy a replantear la pregunta. Vamos a quitar que ¿Quién sí. segrega el humor acoso? Monse Ah, Díaz. A ver, perdón, espera. Ya, el cuerpo tienes ciliar. el cuerpo ciliar. Ahora, el cuerpo ciliar, para quien sea, ¿no? Quien quiera responder, porque varios estaban. ¿En qué capa se encuentra? ¿La coroides? Exacto, la coroides. Muy bien, En muy la capa de lo que es la cornisa. exacto, en la coroides. Muy bien. Bien, a ver, otra pregunta. Ujú. Para Olivia. Olivia Condori. Aquí estoy bien. ¿Dónde se encuentran los fotorreceptores? Lo acabo de decir hace 2 segundos. Bueno, no hace 2, no exactamente, pero lo acabo de decir. ¿Quién ha levantado su manito? Marlene. Para Weimar, a ver, Weimar que conteste. En los conos y bastones. No, los fotorreceptores, ¿dónde se encuentran? ¿En qué capa? En la retina. En la retina. En la retina, ¿no? Los conos y bastones van a ser parte también de la retina. Son fotorreceptores, pero ¿dónde se encuentran? ¿En qué capa se encuentran? En la retina. ¿Ok? Entonces, eso. La miosis. A ver, para quien quiera responder. La miosis está regulada por el sistema autónomo, ¿no? Pero lo que quiero saber es quién lo regula. Perdón, un ratito. Ahora sí. Tu audio, amiga. Amigo, tu audio. Sí, ya lo he silenciado. Ya. Entonces, la miosis es inervada ¿por cuál? ¿Por el simpático o por el parasimpático?
Por el parasimpático. por el tercer nervio, que es el motor ocular común. Ok, sí, por el tercer par craneal y por el parasimpático, ¿no? Bien, bien, Olivia. Bien, Marlene. Bien, a ver, otra pregunta. ¿Por medio de qué estructura es eliminado el exceso de humor acuoso? A ver, ¿para quién? Un ratito voy a ver ahorita los... Para Monse. ¿Por qué medio es eliminado el exceso de humor acuoso? Está en el ángulo iridocorneal. Como ayudita, ¿no? Vamos, vamos. ¿Alguien sabe? En el canal de Slime. Muy bien, Weimar. Sí, es el canal de Schlemm. Yo creo que esa va a ser pregunta de... Una de las siguientes, yo creo les van a poner una de las siguientes Sí, estructuras es que se verdad. encuentra en el ángulo iridocorneal y las opciones, con nombres raros, ¿no? Todas las opciones. Entonces, ustedes deben poner el canal de Schlemm. Muy bien. A ver, una última. ¿Qué es la presbicia y a qué edad se manifiesta? Ese es más de desarrollo, A ¿no? los 40 años. A ver, La Wal, digestión del cristalino a los 40 años. ¿puedes responder? Bueno, creo que en términos más sencillos sería la disminución de la vista, en que se da a los 40 años. Ya. Por la opacificación del cristalino. No, la opacificación son las cataratas. Ah, sí, sí, sí. Entonces, alguien que sepa por qué se da la presbicia, sí, es como decía Olivia, ¿no? Una disminución de la capacidad visual, pero ¿por qué se da? Creo que Porque la elasticidad del cristalino disminuye. sí, sí, muy bien. ¿Y a qué edad se manifiesta? 40 A años. los 40. 40 años. Muy bien. Pues no voy a empezar a los 40 años. A partir de los 40 años. Bien, muy bien, chicas. Bien, la última pregunta, que va a ser de medidas. ¿A qué distancia del limbo esclerocorneal se insertan los músculos oculares? A una distancia de 5 a 8 milímetros. Sí, muy bien. Muy bien. Ahora les voy a pasar el link. Sí, Marlene, dime. Creo que has levantado, ¿no? La mano. Les voy a pasar el link del Quizzes para aquellos que nunca han pasado conmigo este No, tema. perdón. No, Ay, ¿sí? no sé, es que no quiere, mira. Ay, no quiere bajar. ¿No quiere qué? ¿Perdón? No quiere bajar la mano. Ahí está, ahí está. Ah, ya, no te preocupes, sí, a mí igual a veces me pasa eso. No te preocupes. Bien, les voy a pasar el link del Quizzes, ahorita lo vamos a dar. Para aquellos que no lo hayan dado, nunca hayan pasado clases conmigo,
únanse ya. Incluso para aquellos que ya lo han dado, bien va a ser igual una manera de refrescar su memoria. Deben un minutito ya. Voy a abrir el examen en quizzes. Ya, profe. La verdad, les quería hacer otro quizzes nuevo sobre este tema, con preguntas rebuscadas. Pero no me he dado el tiempo. Muy tarde Sí, me profe. avisaron que les iba a dar clases. Entonces no me dio el tiempo. Y en la semana podrías mandarnos examen. Voy a intentar ya. Voy a intentar. Voy a intentarlo. Pero le voy a decir a Melissa que les haga sus exámenes más difíciles. Bien. No, ya. Está bien. Para que practiquen, pues, porque en este examen se pueden equivocar, no pasa nada. La cuestión es que no se equivocan en su examen real, en su examen de la U. Yo les recomiendo, como consejo, que se hagan tablitas con todas las medidas. Digamos, pongan diámetro de la papila, diámetro de la pupila, así, y pongan toditos los numeritos. Y estudien con eso, que eso sea su credo, así, sépanlo de atrás, adelante, del medio, de todo lado, para que se les quede. Y repasen. Eso es lo mejor. Bien. Enseguida les paso. Denme un segundo. Está bien, profe. Listo, pueden ir ingresando, pueden ir uniéndose con sus nombres. Y en cuanto vea que la mayoría ya se unió, lo voy a iniciar, ¿ya? Para aquellos que son nuevos, que no me conocen, no saben quién soy. Mi nombre es Carolina Jiménez. Soy estudiante de medicina de nuestra querida OMSA, ¿no? Y pues nada, siempre estoy aquí para ayudarles, preguntas, incluso si me las hacen por WhatsApp, por Telegram, les contesto, trato de contestarles lo más antes posible. Y nada, voy a pasar también la grabación, ¿no? Por todos los medios. Ahorita lo vamos a detener, casi me olvido de eso.